Buenos días, mi nombre es Miguel López y soy uno de los curadores editores invitados para esta edición de Inside Common Places. Es un placer estar aquí junto a Cristina Flores Pescorán, una artista multidisciplinaria y textil de Lima, Perú, a quien invité a hacer una contribución para la sección Viewpoints. Cristina ha realizado una contribución audiovisual, un videorritual, un ejercicio de pensamiento desde las imágenes, en diálogo con algunos aspectos que van a estar presentes en la edición del journal que estoy editando y en el proyecto artístico comisionado que se está desarrollando aquí en Lima, Perú. Proyectos ambos que intersectan tejido, colectividad, espacio público, ritual, sanación, entre otros aspectos. Muchísimas gracias, Cristina, por acompañarnos en esta conversación. Hola Miguel, muchas gracias a ti y bienvenidos a todos a esta videoconversación. Bueno, quería partir justamente hablando sobre el tejido, ¿no? Y sobre tu relación con el tejido, que es un componente central en todos tus trabajos recientes. Sí, el tejido y yo creo que tenemos una relación ya de años. Empezó cuando yo era muy chica, desde mi infancia, creo a los 7, 8 años, por mi, ¿no?, relación materna, por parte de, ¿no?, de mi madre, la familia de mi madre, y también como parte de la educación que llevé, ¿no? Eh, pero la que me trae mejores recuerdos es la familiar, ¿no? Con juegos, experiencias, experimentos, un poco explorar esa libertad de lo que pueda salir. Eh, Luego ya cuando estoy en la universidad y salgo, egreso, volví a reconectar, creo que como una necesidad personal de reconciliar con este lado familiar y al mismo tiempo con una reconciliación personal. El tejido lo vi como este espacio de abrir el diálogo, de conversación con personas de mi familia que tal vez ya no estaban presentes. Eh, y así empezó este vínculo, ¿no? De querer dialogar a partir de piezas y a partir de la creación de diferentes cuerpos. Luego el tejido me llevó a experiencias eh, eh, que también considero muy poderosas, que me permitieron también responder a muchas cosas sociales que venían pasando. Una respuesta también al contexto, una respuesta a experiencias personales con el cuerpo, también vinculadas incluso a lo médico. Eh, y creo que me permitió entender el tejido como un medio para poder generar múltiples reflexiones y poder anexar, ¿no?, diferentes situaciones. Me interesó mucho esto que dijiste sobre cómo el tejido permite abrir un diálogo. Creo que eso es algo bastante poderoso y yo también lo veo en tu trabajo, incluso en las maneras en las cuales tu cuerpo y el tejido han ocupado el espacio público en determinados momentos. Y yo creo que eso es particularmente relevante para esta edición de Inside Common Places. Y quizá mi pregunta sería sobre cómo tú sientes que el tejido permite construir un espacio propio, ¿no? Cómo permite reclamar un territorio, cómo construir lo local de otra manera. Gracias por tu pregunta. Eh, el tejido lo he desarrollado también en el espacio público. He recordado una experiencia con una colectiva que tengo con una artista, Cecilia Regman, que salíamos a espacios públicos a tejer, como una forma de reclamar este espacio en el que también existen muchas violencias y tomar el tejido como una forma de poder conectar con los otros cuerpos transeúntes y poder generar este espacio de pausa, pausa reflexiva y también pausa rebelde o contestataria. Algo que me llamó mucho la atención es que
apenas nos poníamos a tejer, siempre habían estas miradas, ¿no? Atrae, el tejido llama, es como grita, tiene una voz que está ahí, y personas también se nos acercaban, mujeres, a preguntarnos qué están haciendo, qué hacen, y se sientan contigo y participan de esta colectividad. Yo creo que es muy importante, muy interesante y algo muy apasionado entender que el tejido no solamente es desde lo material, sino que hay todo una serie de procesos y vínculos que ocurren en él, que es un tejido activo, que vibra desde y habla, ¿no? Como la misma voz que sale de uno mismo, es lo mismo, ¿no? Y creo que es también bien interesante esto que dices a partir del tejer en espacios abiertos, porque lo conecto directamente sobre cómo ahora mismo hay también una suerte de eh, intersección, ¿no? Entre el repertorio feminista, ¿no? Las demandas feministas, las acciones de los movimientos feministas en espacio público con el tejido, ¿no? Y cómo el tejido se ha convertido en una herramienta también de acción y de reflexión y de protesta, ¿no? Como muy poderosa, lo cual también se conecta con el ritual, porque creo que esas acciones de tejer en espacios públicos también son una forma de ritual, ¿no? Eh, y te quería preguntar por eso, ¿no? Sobre qué lugar ocupa lo ritual en tu trabajo, ¿no? Y cómo eso también se conecta con la sanación, algo que mencionaste al inicio, ¿no? De cómo el tejido también ha sido ese espacio que te ha permitido volver sobre tu propio cuerpo, ¿no? Así que bueno, quizá podemos conversar un poco sobre eso también. Dentro de lo ritual cotidiano que empecé, digamos, a experimentar, ¿no? Mm, me permitieron regresar al cuerpo, a entender el cuerpo como un espacio de constante transformación y significados, entender a la piel no solamente como lo que me cubre el cuerpo, sino también como entendiéndolo como que es el mayor órgano que me cubre, que a través de él respiro, exhalo, me vinculo con las personas, me vinculo con el espacio, a través de estos poros absorbo y también a partir de ellos puedo, ¿no? Eh, expresarme. Eh, la piel siempre ha sido eh, aquella parte corporal que ha llamado mi atención, y siempre me he hecho esta pregunta de cómo se relaciona mi cuerpo con los espacios médicos, ¿no? Las instituciones, con aquello que consideramos medicina, ya sea formal, ¿no? O dentro de esta estructura médica, cómo vemos los cuerpos desde ahí, cómo es que quiero que mi cuerpo se perciba, cuál es el significado o las emociones, la mirada que quiero que tenga. Es ahí donde yo voy construyendo tejidos que son extensiones de mi propia piel, mi propio cuerpo, y voy realizando una serie de rituales curativos, experiencias incluso hasta lúdicas, para tratar de responderme, inventarme respuestas de cómo podría ser. Y, y es esa magia que envuelve todo este universo, que incluso trato de plasmar o registrar en toda una serie de videoexperiencias o incluso también fotografía. Hablemos también de la pieza con la cual estás contribuyendo a Viewpoints. Quería preguntarte sobre qué elementos aparecen en el video y qué significados tienen para ti. Sí, por ejemplo, las hojas del eucalipto, las semillas de la taratara, que también se usan para desinflamar, ¿no? La garganta,
está lo que es la piedra de alumbre, que no solamente se usa para teñir, sino que también se usa para las malas energías, ¿no? O sea, sacar las malas energías. Están en las diferentes semillas, que ahí se ven que también están parte de la preparación, y cómo hasta se llegan a confundir con el propio cuerpo, ¿no? Y esta relación de nuevo, y volver otra vez, ¿no? Y finalmente quería preguntarte sobre el momento actual. Creo que es muy interesante cómo tu trabajo, por la manera en la cual se aproxima al cuerpo y a la idea de sanación, está también señalando algo que yo creo que debería ser evidente, ¿no? Luego de más de un año de pandemia, ¿no? Y es que, digamos, la idea de sanación no debería estar solamente circunscrita a la idea del cuerpo individual, sino que más bien en realidad la sanación es un proceso más amplio, ¿no? Que implica un tejido social más complejo. Entonces, quería preguntarte sobre cómo ha sido el impacto de la pandemia en tu trabajo, ¿no? En las maneras de pensar tu práctica. La pandemia me llevó a estar en un encierro, en hacerme esta pregunta: ¿cuándo vamos a volver a conectar? ¿O cuáles van a ser las nuevas relaciones de conectar entre cuerpos presentes? Me dejó con muchas preguntas, muchas sensaciones y necesidades de volver a tener tal vez ese contacto, incluso del abrazo, de la mano, que ¿no? Me parece algo muy, o sea, algo muy, muy sensorial, ¿no? Algo que tiene mucha información también. En ese momento de pandemia, de encierro, lo tomé como un volver hacia mi propio cuerpo. Tal vez de reconciliarme más, observarme más, entablar un diálogo que me pareció tal vez el primer paso antes de volver a conectar con otros. Me pareció importante hacer ese ejercicio. Un ejercicio que fui registrando de manera audiovisual, como una especie de diario también, que me permitía regresar y observarme qué pasaba en ese momento. El trabajo audiovisual era algo que ya venía desarrollando hace unos años, y decidí volver a retomar. Creo que la virtualidad también me permitió entender o reflexionar sobre otras conexiones posibles. Y eso me ha parecido realmente fascinante, porque he conocido incluso a mujeres, compañeras, compañeros de diferentes lugares, en los, ¿no?, territorios, y que conectamos con el textil de una manera que nos hermana y que yo no tenía pensado antes. Y esa posibilidad creo que abre una puerta muy importante, y me deja pensando en este momento tal vez de un reencuentro físico mucho más poderoso. Sí, totalmente. Muchísimas gracias, Cristina. Ha sido fantástico poder aprender más de tu trabajo. Y bueno, están todos invitados a ver su contribución, videorituales, en la sección de Viewpoints. Gracias, Cristina. Gracias a ti, gracias a todos.